En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alejamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. A veces, al describir una realidad y centrarnos en un aspecto, podemos evidenciarlo o manifestarlo tanto, que otros aspectos igual de importantes queden borrados, queden extraviados. Y eso ha llegado a pasar con el misterio de la Santísima Eucaristía. Se ha insistido tanto en la dimensión comunitaria, que es verdad que forma parte, que los fines propios de la Eucaristía y lo más alto y sublime que en ella se encuentra pueden quedar desplazados, un poco hasta ignorados. ¿Qué es entonces el centro, el culmen, la esencia misma de la Eucaristía? ¿Cuál es? Es, ante todo, la actualización del santo sacrificio de Jesús. Ante todo, es eso. Todo lo demás es consecuencia de ello. Y entonces, si es hacernos testigos de lo que Jesús ha hecho, este sacrificio tiene su valor propio y los fines para los cuales se ofrece. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, al resaltar la dimensión comunitaria que queda manifiesta de un modo muy especial en la comunión, al momento de hacer la comunión eucarística, podemos caer en el error de pensar que si por alguna situación fuera de mi control no puedo comulgar, esta misa no valió. Ejemplo. Vamos a suponer una reunión muy grande donde no fue suficiente la cantidad de hostias consagradas. Y pues 50 o 100 personas se quedan sin comulgar. En muchos de ellos surge la inquietud: entonces, ¿para qué vine a misa si no comulgué? Lo cual es un error. En este mismo sentido de lo que ahora digo, hay personas que porque están en un estado de pecado que no se han decidido a dejar, pensemos adulterio, dicen: no puedo comulgar, entonces ¿para qué voy a misa?
otro error. ¿Por qué? Porque cada falta a misa dominical es un pecado mortal más. Es un pecado mortal más. Y entonces, por esta concepción errónea, le estoy agregando muchos más pecados mortales a la lista que de por sí ya traigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hubo un tiempo, varios siglos, en los que la comunión de los fieles no era frecuente, solo comulgaba el sacerdote. Y los fieles iban a misa, ¿por qué? Porque entendían que presenciando el santo sacrificio de Jesús, no había desperdicio en aquella celebración. ¿Me entienden? De ahí surgió la costumbre de la comunión espiritual, sobre todo aquella que hacemos comúnmente inspirada o escrita por San Alfonso María de Ligorio. Esa comunión espiritual, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, etc. No es premio de consolación para el que no se ha decidido a dejar el pecado y entonces tengo una escapadita por otro lado. No, era para los fieles, que se esmeraban en conservar el estado de la gracia, pero por la costumbre de aquel tiempo no accedían a la comunión eucarística y entonces le decían a Jesús: como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente. O un fiel que también se encontraba en estado de gracia, pero iba al templo en una hora que no había misa, por decir entre semana, y viendo al sagrario, le decía: Jesús, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. De manera que si yo formalmente no puedo hacer una comunión sacramental eucarística, tampoco puedo hacer una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque no quiero la comunión con Dios. Si no me decido a romper con el pecado, yo mismo estoy diciendo: no quiero la comunión con Dios. ¿Se entiende esto? Atentos a eso, porque en el tiempo intenso de pandemia pudimos haber caído en el error de pensar que la comunión espiritual es para el que no quiere dejar el pecado, al cabo está este caminito alterno. No. Tenemos que crecer en la conciencia, en el reconocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Les digo algo con cierta pena de hoy mismo. En lo que estaba acá con los pendientes y revistiéndome, si oía una de murmullos aquí en la iglesia, como si estuviera uno en la plaza comercial. Y sospecho que la mayoría no estaba orando en voz alta. Cuando crecemos en la conciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el estar en el templo no es tiempo perdido. Estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conversar con los hermanos hay muchas oportunidades, pero estar ante la presencia real de Jesús solo aquí. Aprendamos a crecer en esa conciencia y aprovechar nuestra estancia en el templo para eso. Que si nos vimos, si nos dio gusto y nos saludamos, el atrio es para eso. Es más, antes de ya no profano se le llama lo que está afuera, sino sacro, sagrado. Y no por el templo en sí mismo, sino ante todo, sí por el templo, pero ante todo por la presencia real de nuestro Señor en el sagrario. Estamos de veras delante de Él. ¿Me entiende lo que quiere decir eso? Aprender a estar en su presencia. Si durante la misa anda un niño chiquito así gritando o llorando, generalmente nos incomodamos.
Pero nadie se incomoda si estamos murmurando antes de la misa. Cuando iba a decir exactamente igual, pero no. Los pequeñitos que vienen chiquitos, bebés, y hacen ruido, lloran, gritan, se ríen, les vamos enseñando a estar en el templo. Y qué bueno que vengan, porque la única manera que un bebé va a aprender a estar en misa va a ser viniendo a misa, no hay otra. Pero los grandes hemos de manifestar que ya sabemos quién está en el sagrario y que el templo es un lugar diferente al resto del mundo. Entonces, la sola celebración de la Santa Misa ya tiene un valor infinito, con múltiples. Ya la sola asistencia a misa, de manera que si algún día alguno o algunos de ustedes, porque se acabó las formas consagradas, se queda sin comulgar, sepa que no ha quedado en el vacío. Ya ha participado del santo sacrificio. En este mismo sentido, Padre, ¿a qué hora tengo que llegar para que la misa valga, para que tenga validez? Sencillo. La misa empieza cuando empieza y acaba cuando acaba. Si usted va a hacer un viaje en avión, de aquí a Cancún, por decir algo, busque subir al vuelo a la mitad del vuelo. ¿Le será posible? Pues no. ¿Por qué tenemos que mendigar? O más bien que el Señor nos mendigue nuestra presencia en la Santa Misa. La misa empieza cuando empieza y acaba cuando acaba. Decía la forma antigua de los mandamientos de la iglesia: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, ¿la misa cómo es? Entera. Y ya. Se supone que para eso son las campanadas, para ayudarnos a decir: hey, córrele, que hay. Actual, en estado de pecado, entonces no le sirve venir a misa, sí, pero no le va a dar gracia santificante hasta que renuncie al pecado y se confiese. Pero le puede dar gracias actuales, o sea, una gracia para este momento, donde mi mente y mi corazón se van a permitir tener más claridad y tener más firmeza en las decisiones para decir: sí, Señor, estoy dispuesto a dejar el pecado. Porque me han preguntado: Padre, entonces yo estoy en esta situación, no estamos casados por la iglesia, por esto, por aquello, entonces ya no vengo a misa. Al contrario, sigue viniendo. Porque esas gracias actuales te pueden dar la fuerza y la claridad que necesitas. ¿Entiende? Decía un gran pensador de hace un siglo: la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Pecadores que nos dejamos sanar del pecado, y para eso estamos aquí. ¿Cuáles son los fines de la misa? El primero, adoración. ¿Cuál es el primero? Mire, entendemos, lo haremos al final, expondremos el Santísimo y nos iremos en esta procesión para de manera pública manifestar que adoramos a Jesús presente en la Eucaristía. Pero no solo cuando está expuesto, el hecho mismo de la misa, aunque no haya exposición del Santísimo, aunque no hubiera comulgado, ya es un acto de adoración perfectísimo. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien, como hijo, como verdadero hombre, ofrece la adoración al Padre. Y por ser hombre y Dios, esta misma adoración tiene categoría de divina, porque Él, que es hombre y Dios,
Tenemos claro que al yo comulgar, tengo a Jesús en mis labios y en este momento de silencio después de la comunión, yo adoro a Jesús. ¿Cómo entender de forma simple adoración? El amor más alto, más grande que puedo dar. Entonces yo comulgo y adoro a Jesús, eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pero la misa, si quitáramos la comunión o por alguna razón los fieles no comulgaran, aún así es un acto de adoración que Jesús mismo ofrece al Padre. ¿Queda claro eso? Porque toda la misa se dirige al Padre. Toda la misa se dirige al Padre, salvo ciertos momentos específicos que se dirigen al Hijo. Toda la misa se dirige al Padre. Entonces es un acto, en primer lugar, un acto de adoración al Padre que Jesús ofrece por su propio sacrificio. El sacerdote capitis, cabeza, y el momento más propio donde esto sucede es la consagración, porque ahí acontece el sacrificio. Estos fines que voy a decir, los 4 fines de la Eucaristía, sobre todo en la consagración, aunque en el resto de la misa están presentes también. Adoración, el primer fin. Si yo estoy en una hora santa, por ejemplo, es adoración, pero es una adoración de mi parte a Jesús. En la misa es ante todo adoración de Jesús, cuerpo y cabeza, al Padre. ¿Queda claro esto? Adoración es un acto perfecto de adoración. Segundo fin, eucarístico o de acción de gracias. En el texto que escuchamos, dice que Jesús cuando toma los panes da gracias y luego los reparte. Al Padre, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros? En primer lugar, porque Dios mismo se nos ha dado. Ya con esa conciencia no nos bastaría la eternidad para agradecer el don que Dios hace. Dios se nos regala. Dios es mi Dios. Mi Dios. Y luego todos los dones particulares que con Él nos da. La existencia, la vida, la vocación particular, mi familia, la salud, los bienes económicos, etc. Pero toda acción de gracias que nosotros tengamos es imperfecta. En la misa se perfecciona, porque es Cristo mismo quien ofrece esa acción de gracias. Y eso significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. Primer fin es, los que están despiertos, primer fin es, segundo fin, acción de gracias. Tercer fin, expiación. Expiación, pedir perdón por nuestros pecados, por los del mundo entero y la purificación del alma de los difuntos. En el catecismo del Papa Pío X, San Pío X, lo dice de una manera que hoy nos parece muy fuerte. El tercer fin de la Santa Misa es aplacar a Dios. ¿Aplacar qué? La ira de Dios. ¿Por qué? Bastaría tan solo los pecados que alrededor del mundo se han cometido el día de hoy para que justamente Dios destruyera todo. ¿Me entiende eso? Porque el pecado engendra muerte. Bastarían tan solo los pecados mortales cometidos el día de hoy para que en justicia
Dios aniquilara todo cuanto existe. Sin embargo, Dios mismo, por el sacrificio de su Hijo, reserva la cólera divina, convirtiéndola en misericordia para otorgarnos el perdón. Con la participación en la Santa Misa, se nos perdonan los pecados veniales, sobre todo en la comunión. Pero de aquí, que es el sacrificio de Jesús, brota el perdón de los pecados que se da en el sacramento de la reconciliación. El perdón de los pecados mortales que tiene que ser en el sacramento de la reconciliación. Cada misa es la súplica perfecta de misericordia. Es como la renovación del clamor de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si algún día se suspendiera la celebración de la misa en todo el mundo, ese día todo podría venir a la nada. ¿Por qué? Porque es esa presencia, es ese sacrificio de amor que Jesús renueva, el que nos sostiene aquí con la posibilidad de convertirnos. ¿Entienden? Por eso, aunque hay pecados mortales y veniales, no hay pecadillo sin chiste. Vamos a suponer un pecado venial. Le hice una mala cara a un vecino, padre. Pecado venial. Se te perdona cuando vienes a misa y comulgas. Pero para que se te perdone ese pecadillo, Jesús tuvo que derramar su sangre. El pago es el mismo. Por eso, así fuera por el más mínimo de los pecados perdonados, que se me han perdonado, tendría que estar yo eternamente agradecido a Dios por el altísimo precio que por mí ha pagado. Suponiendo que yo fuese un santo que al día solo cometo pecados veniales, el precio ha sido altísimo y estoy eterna e infinitamente endeudado con Dios. Pero Él no lo cobra a manera de venganza, sino lo derrama a manera de misericordia. Tercer fin, expiación. ¿Cuál es el tercer fin? Y oramos, insisto, porque el Señor purifique el alma de los que han muerto, porque los pecados ya perdonados siguen dejando heridas en el alma que se tienen que sanar. Cuarto fin, tiene una palabra muy rara, pero lo voy a decir de forma simple: pedir. El cuarto fin es impetración, pero súplica, vamos a decir. El cuarto fin es súplica. ¿Cuál es el cuarto fin? Súplica. ¿Qué? Mis necesidades, las necesidades de mi familia y la intercesión por otros. En el tercer fin es donde pedimos perdón por los pecados propios y del mundo. En el cuarto fin de la misa suplicamos a Dios los bienes necesarios, espirituales y materiales para mí, para mi familia, e intercedo por todos aquellos. Esos son los grandes cuatro fines de cada vez que se celebra la Santa Misa. No importa quién la celebre, siempre que sea un sacerdote católico, que haga lo que se tiene que hacer, que haya el pan y el vino y tenga la intención de consagrarlos, acontece la Santa Misa con estos fines, este gran milagro de la permanencia de Dios en medio de nosotros. Para la Santa Misa, decía el cura de Ars, haría falta una eternidad para prepararla, otra eternidad para celebrarla y otra eternidad más para agradecerla. Contemplemos, hermanos, en esta celebración del Corpus Christi, la gran misericordia que Dios nos manifiesta en este augusto sacramento, y adorémosle de todo corazón. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado